Para finalizar esta serie de videos con respecto a transformadores y sus modelos, vamos a hablar de algunas de las pruebas que se realizan al transformador desde el punto de vista de pruebas rutinarias, cuando se hacen para comprobar su integridad, tanto a nivel de aislamiento, que no existan fallas entre espiras, y las pruebas que se realizan a los prototipos. Y la de relación de transformación y la de polaridad, que ya la de polaridad la comentábamos en el video pasado. Entonces determina defectos de fábrica en los devanados, errores en espiras y polaridades de la configuración del devanado, avería del aislamiento, es decir, cortocircuito entre espiras por daño de aislamiento o averías mayores de aislamiento interdevanados o devanados a tierra. Determina si el cambiador de tomas está defectuoso o tiene un montaje incorrecto en las conexiones del devanado. Determina conexiones de alta resistencia y configuración incorrecta del cambiador de tomas. Todo esto a partir de estas pruebas. La prueba consiste en excitar el devanado y mide la tensión inducida en el devanado opuesto. La tensión de prueba se aplica sea al devanado de alta o al de baja. La corriente generada en el devanado, donde se aplica la tensión, es la corriente de excitación, del orden del 1%. La medición de la relación debe realizarse con pocos voltios de excitación, de preferencia del lado de alta tensión. Si se excita el devanado de baja tensión, se puede hacer con 2, 5 o 8 voltios, mientras que si se hace del lado de alta tensión, con 80 o 100 voltios. Una de las principales fuentes de error es la excesiva corriente de magnetización, es decir, cuando se realiza esta prueba a muy alta tensión. Los límites de tensión de la prueba es una fracción de la tensión nominal del transformador y el magnetismo residual en el núcleo puede generar mayores corrientes de magnetización. La relación de transformación medida debe estar dentro del 0.5% del valor especificado en la placa. Para realizar la prueba se utiliza un instrumento denominado TTR que aplica la tensión en el devanado y mide la tensión en el otro devanado. Generalmente este mismo instrumento se utiliza para generar la prueba de vacío y para medir la corriente de excitación del transformador. La resistencia del devanado determina la alta resistencia de los contactos metálicos, conexiones de los cambiadores de toma y conexiones de boquillas y devanado. La prueba consiste o se realiza excitando el circuito con un escalón de tensión continua y midiendo en régimen permanente la tensión y la corriente. Aplique del 1% al 10% de la corriente nominal. El núcleo se satura aproximadamente al 1% de la corriente nominal. No supere o sobrepase el 10% del valor de corriente nominal para no causar un estrés innecesario y lecturas erróneas por calentamiento del devanado. La IEEE 62 recomienda que los valores comparativos no deben exceder una diferencia del 5%. La industria recomienda 2%, específicamente el handbook de ABB. La prueba es dependiente de la temperatura. Normalmente no se requiere corrección de temperatura en las medidas de resistencia de devanado si éstas se realizan a la misma temperatura. Corriente de excitación. Entonces determina cortos entre láminas, problemas de uniones o junturas o corrientes circulantes excesivas en el devanado. La prueba consiste en aplicar tensión AC a cada uno de los devanados de alta tensión como la de vacío. Fase A, luego fase B y luego fase C. Mida en el devanado corriente, tensión y potencia real. Compare los resultados con los que da el fabricante o de la prueba anteriormente realizada sobre el mismo equipo. Reactancia de fuga, prueba de cortocircuito. Determina o la prueba detecta cortos entre láminas del núcleo, mala conexión del núcleo tierra y cambios mecánicos en el transformador debido a esfuerzos que han sobrepasado los límites de diseño. La prueba se realiza con el procedimiento de la prueba de cortocircuito de transformadores. Cambios de más o menos 2% en la impedancia de cortocircuito no se consideran importantes. Cambios superiores al 3% de la impedancia de cortocircuito son alarmantes y requieren investigación. La prueba de aislamiento, que dedicamos un video a esto,
Determina el deterioro del estado del aislamiento entre bobinas y bobinas a masa. Estas pruebas son factor de potencia del aislamiento, resistencia del aislamiento, aislamiento del aceite dieléctrico y espectroscopía dieléctrica del aceite. Recuerden que la prueba de aislamiento que vimos en el video pasado se aplica únicamente a aislamiento seco. En el aislamiento bajo aceite se realizan procedimientos distintos como son la cromatografía de gases disueltos, la prueba de sulfuros y la rigidez dieléctrica del aceite. Entonces, entre el análisis físico-químico de los gases disueltos en el aceite se utiliza con el fin de detectar fallas incipientes en transformadores antes que se desarrollen y desencadenen en una falla mayor, provocando pérdidas de producción, y se realiza el muestreo en el aceite y se envía al laboratorio para identificar y medir la concentración de los gases disueltos en el líquido. El análisis de gases disueltos a través de un cromatógrafo de gases y tomando en consideración el método de la prueba STDM D3612 en cuanto a la evaluación de los resultados, se realiza conforme a la norma NMX-J308, gráfica de Doudna y el método de Royer o el triángulo de Duval o el SSUS, que permite saber, de acuerdo a la concentración por partes de millón del gas disuelto, la posible falla que presente el transformador. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Se registra el registro del transformador, se hace una muestra del aceite mineral, se entrega una constancia de servicio y se analiza la muestra en el laboratorio, obteniendo la concentración por partes de millón de hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Y se compara con valores tabulados que relacionan el contenido en partes por millón disueltos en el aceite con posibles fallas en el transformador. La aplicación del análisis de cromatografía de gases disueltos es aplicable al aceite aislante tanto de transformadores como interruptores, así como otros líquidos dieléctricos tales como el ERTEN y las siliconas. Algunas recomendaciones de esta prueba: se recomienda realizar el análisis de gases disueltos en el aceite anualmente cuando el transformador se encuentre en condiciones normales de operación o cada 6 meses si se encuentra sobrecargado, cuando se haya detectado deficiencias en su funcionamiento o que el aceite se encuentre cerca de los límites permisibles de continuar en servicio. Factor de disipación tangente delta a transformadores de distribución. Con el fin de detectar la humedad, suciedad y deterioro del aislamiento del transformador, se realiza la prueba de disipación o tangente delta, también conocida como factor de potencia del aislamiento. La prueba de factor de disipación delta se realiza manteniendo un medidor automático diseñado para tal fin, siguiendo los lineamientos que establece la norma. La descripción de actividades para esta norma: tenemos el registro de los datos del transformador, revisión de las maniobras de desenergización, verificación de la ausencia de tensión y puesta a tierra, preparación del transformador, identificación y desconexión del lado primario y secundario en su caso, preparación de los equipos de prueba, realización de la conexión de la prueba y la aplicación de la tensión de prueba, medición de corriente, capacitancia, potencia y factor de potencia de disipación. Se registran los resultados de la prueba y se verifican los resultados, tanto del lado primario como del lado secundario. Los cambios en las conexiones de prueba y mediciones de corriente de excitación, en su caso, la posición de operación del cambiador de tomas, el registro de los resultados tanto de corriente y potencia, la conexión y apriete de las conexiones externas del lado primario y del secundario. Y se toma el registro. Las tensiones recomendadas para las pruebas de tangente delta van a venir en función de la tensión del devanado y son tensiones estándar que van desde los 500 hasta los 10.000 voltios, como vemos en la tabla. La aplicación: el servicio de pruebas es aplicable a transformadores de distribución y o potencia, tipo subestación y pedestal. Se recomienda realizar pruebas al transformador anualmente durante el periodo de mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica. Análisis físico-químico del aceite.
Entonces, con el fin de verificar las condiciones del aceite y programar las medidas preventivas, reacondicionamiento o correctivas, en caso que se requieran realizar cambios, se realiza el análisis de las características físicas, eléctricas y químicas del aceite. El servicio consiste en la obtención de una muestra del aceite aislante del transformador y el envío para su análisis correspondiente en un laboratorio acreditado para tal fin. Entonces, ¿qué actividades se realizan sobre este aceite? De la muestra se entrega una constancia de servicio y el análisis del laboratorio incluye apariencia visual, color, tensión interfacial, newtonmetro sobre metro, el factor de potencia del aislamiento, la rigidez dieléctrica, el contenido de humedad y el número de neutralización. Las aplicaciones del análisis físico-químico eléctrico del transformador es aplicable al aceite aislante de transformadores, interruptores y a otros líquidos dieléctricos como RTEN, siliconas y Envirotec FR3, etc. Se recomienda analizar el análisis físico-químico anualmente cuando el transformador se encuentre en condiciones normales de operación y cada 6 meses si se encuentra sobrecargado, cuando se haya detectado deficiencias en su funcionamiento o cuando el aceite se encuentre cerca de los límites permisibles para continuar en funcionamiento. Secado del transformador. Esta es una de las acciones a emprender cuando los niveles de aislamiento están por debajo de los esperados del transformador. Entonces, la degradación de los transformadores eléctricos se debe principalmente a la humedad que existe en el aislamiento debido al envejecimiento normal, así como a las fugas de aceite. La humedad en el aislamiento reduce la rigidez dieléctrica, acelera el envejecimiento de la celulosa y colabora a la formación de burbujas de gas a altas temperaturas. ¿En qué consiste el secado? El registro de los datos del transformador, suministro de aceite mineral en su caso, desenergización y maniobras de seguridad, descarga y puesta a tierra del transformador, revisión y limpieza del tanque, gargantas, radiadores, boquillas, indicadores del nivel de aceite, temperatura, pruebas preliminares de humedad, resistencia a aislamiento, factor de disipación, relación de transformación y resistencia óptica, y pruebas de hermeticidad para localizar fuga, en el cual se introduce nitrógeno al tanque para detectar si hay fugas. La inspección interna de núcleos, bobinas, cambiador de derivación, apriete de la tornillería en general, cambiar en los empaques de las boquillas, tapas, registro de su caso, lavado del núcleo y de las bobinas del transformador con materiales dieléctricos especiales para aumentar su rigidez dieléctrica. El proceso de secado de la parte activa mediante termovacío, es decir, en un autoclave a temperatura y presión controlada. Inyección de nuevo aceite del transformador, revisión de los correctos niveles del aceite, el apriete de los conectores y la zapata de las boquillas de alta y baja tensión. Pruebas finales de humedad, resistencia a aislamiento, factor de disipación, relación de transformación y resistencias ómicas que las hicimos previo al proceso de secado y se van a hacer posterior al proceso de secado, para verificar que efectivamente los valores han cambiado hacia valores superiores después de realizar el proceso de secado, y retiro de la puesta a tierra y energización del equipo. Las aplicaciones. El presente servicio es aplicable a transformadores tipo pedestal y o subestación, tanto de distribución como de potencia. Se recomienda realizar este servicio cuando los valores de resistencia de aislamiento sean demasiado bajos o los valores por factor de disipación sean altos y o el análisis del aceite indique alto contenido de humedad. Entonces, de esta manera terminamos la serie de videos correspondientes al modelo del transformador. Vimos los distintos modelos, tanto el L como el T, los modelos circuitales, cómo referir las impedancias del lado primario al lado secundario. Vimos cómo determinar los parámetros a través de la prueba de vacío y de cortocircuito y hemos visto una serie de pruebas que se pueden hacer de manera rutinaria al transformador para probar efectivamente que no hayan daños en el aislamiento, cortocircuitos entre espiras, cortocircuitos entre las partes activas o los devanados y masa o entre los devanados. Estas pruebas se deben de hacer con una rutina de al menos una vez al año y en caso de sobrecarga debe reducirse los intervalos de la rutina a cada 6 meses. Gracias por su atención y los invito al próximo módulo
de transformadores donde veremos la operación del transformador. Gracias por su atención.